A ver, ¿qué pasaría si hubiera una parte de los ingresos que Hacienda, digamos, no puede ver? Pues no, no es ningún truco de magia, es un derecho. Hoy vamos a desgranar qué es eso del mínimo personal y familiar, o sea, esa parte del dinero que la ley considera intocable porque sirve para cubrir lo más básico. Venga, vamos al lío. Claro, esta es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué parte del sueldo se libra de pagar impuestos? Pues la respuesta no es un número fijo y ya está. Es más bien como un traje hecho a medida. Depende de muchísimas cosas, de la edad, de si se tienen hijos, de la situación familiar en general. Así que vamos a ver cómo se calcula exactamente. Y aquí está la clave de todo. El mínimo personal y familiar es, básicamente, la cantidad de dinero que Hacienda da por hecho que una persona necesita para vivir, para lo esencial. Por eso mismo, esa parte de los ingresos ni se mira, está exenta. Y a partir de esa base se empieza a construir todo lo demás. Muy bien, pues vamos a ir montando este puzzle pieza a pieza para que se entienda bien. La primera pieza, la base de todo, es lo que se llama el mínimo del contribuyente. Este es el punto de partida para absolutamente todo el mundo sin ninguna excepción. Y aquí la tenemos, la cifra. 5.550 euros. Ojo, solo por presentar la declaración. Esta cantidad al año ya está, digamos, a salvo de impuestos. Es el primer bloque, el cimiento sobre el que vamos a construir todo el cálculo. Vale, y a partir de este punto es cuando la cosa se personaliza. El primer factor que entra en juego es la edad. Cuando se cumplen 65 años, ¡pum!, se suman 1.150 euros a ese mínimo que ya teníamos. Es la manera que tiene el sistema de decir, oye, entendemos que en esta etapa de la vida hay otras necesidades. Y mucho ojo aquí porque esto se va sumando, es acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que al llegar a los 75 años se añade otra cantidad, 1.400 euros más. Pero no es que una sustituya a la otra, no, se suma a la que ya se tenía por tener más de 65. Este detalle es súper importante para ver cómo la cifra total va creciendo. Ahora pasamos a otro factor que, la verdad, tiene un impacto muy grande, la discapacidad. El sistema aquí lo divide en dos grandes bloques. Si se tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%, el mínimo sube en 3.000 euros. Pero si ese grado supera el 65%, el salto es tremendo. Se añaden 9.000 euros. Y espera, que aún hay más. Para las situaciones más complicadas de gran dependencia, ya sea por necesitar ayuda de otras personas o por tener movilidad reducida, se suma un extra de 3.000 euros. Eso sí, siempre partiendo de un grado de discapacidad superior al 65%. Lo importante es entender que todo esto son sumas. Una cosa se va añadiendo a la otra. Vale, hasta aquí el bloque, digamos, personal. Ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver qué pasa con la familia. ¿Cómo influye tener descendientes en todo este cálculo? Pues vamos a descubrirlo. A ver, fijaos bien en esto, que es muy curioso. La cantidad no es la misma por cada hijo o hija. Va aumentando. Por el primero son 2.400 euros. Por el segundo sube un poquito, a 2.700. Pero es a partir del tercero cuando la cosa se dispara de verdad, con 4.000 euros. Y ya para el cuarto y los que vengan, 4.500. Claramente el sistema busca incentivar a las familias más numerosas. Y atención especial a los más peques de la casa. Si se tiene un descendiente con menos de 3 años, se añade un plus bastante importante, de 2.800 euros. Esto tiene toda la lógica del mundo, claro. Es una forma de reconocer que los primeros años de vida de un niño pues suponen muchísimos más gastos. Y en cuanto a la discapacidad de los descendientes, la lógica es un calco de lo que ya hemos visto para el propio contribuyente. Esto, la verdad, simplifica bastante las cosas. Se aplican los mismos dos niveles, 3.000 euros si el grado es del 33% o más y 9.000 si supera el 65%. El sistema en esto es muy coherente. Y como ya nos podemos imaginar, el patrón se repite hasta el final. Ese plus adicional de 3.000 euros por gran dependencia o movilidad reducida también se aplica en el caso de los descendientes. Esta consistencia en las reglas, la verdad, ayuda a que el sistema, aunque pueda parecer un lío, al final sea bastante predecible. Bueno, pues ya tenemos cubierto el mínimo personal y el de los descendientes. Nos queda la tercera y última gran pieza de este puzzle familiar: los ascendientes. O sea, los padres o abuelos que puedan estar a cargo de la persona que hace la declaración. A ver, cuando un padre, una madre o un abuelo convive en casa y depende económicamente del contribuyente, el sistema también lo tiene en cuenta, claro. Por cada ascendiente en esta situación, el mínimo aumenta en 1.150 euros anuales. Y de nuevo, como ya hemos visto antes, la edad es un factor clave. Si ese ascendiente que está a cargo tiene más de 75 años, se suma un extra de 1.400 euros a la cantidad que acabamos de mencionar.
Llegados a este punto, la mecánica ya nos la sabemos de memoria, ¿verdad? Para la discapacidad de un ascendiente, las reglas son exactamente las mismas, un calco de las que ya hemos visto. Mismos tramos, mismas cantidades. Aquí el sistema no cambia nada, es totalmente consistente. Y ya para cerrar el círculo, como no podía ser de otra forma, la ayuda por gran dependencia también se aplica aquí, con esos 3.000 euros extra. Y con esto, ahora sí, hemos repasado todas las piezas que pueden formar parte de este cálculo. Perfecto. Ya tenemos todas las piezas sueltas sobre la mesa. La parte personal, la de los descendientes y la de los ascendientes. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo se junta todo esto? Vamos a ver ahora cómo se suman todos estos bloques. Porque al final, el mínimo total aplicable no es más que el resultado de ir sumando todas las piezas que encajan con cada situación personal y familiar. Mirad, para que quede súper claro, nada como un ejemplo práctico. Imaginemos el caso de una persona de 66 años que tiene un hijo a su cargo. ¿Cómo se calcularía? Pues muy fácil. Cogemos el mínimo base, los 5.550 euros. Le sumamos el plus por tener más de 65 años, que son 1.150. Y le añadimos el mínimo por el primer descendiente, 2.400. Sumamos todo y nos da 9.100 euros. Pues bien, esa es la cantidad de sus ingresos que ese año no pagará impuesto. Al final, la idea con la que hay que quedarse es muy clara. No hay un número mágico que valga para todo el mundo. Son las circunstancias personales y familiares las que al final determinan cuál es esa base a partir de la cual se empiezan a pagar impuestos. Pero ojo, que esto es súper importante para no liarnos. El mínimo personal y familiar no significa que Hacienda nos vaya a devolver ese dinero. No es una devolución. Hay que pensarlo más bien como si fuera un escudo. Es la parte de los ingresos que está protegida, la parte sobre la que directamente no se aplican los impuestos. No es un ingreso, es una exención. Y cerramos con esta última idea. La gran pregunta que flota en el aire es, ¿está la declaración de la renta reflejando de verdad toda la situación personal y familiar de cada contribuyente? Porque de eso depende que se aplique correctamente este mínimo. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima.